Buenos días, queridos. Es nuestra última reunión, último tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Pueden traer aquí? Yo creo que esta semana y estas semanas que hemos estado juntos hemos escuchado muchos temas. Hemos escuchado varios asuntos, hemos escuchado sobre la necesidad de seguir a Dios, la necesidad de servir a Dios, la necesidad de estar caminando con el Señor cada día. Muchos de vosotros compartieron los desafíos. Está un poquito raro, ¿no? Muchos de vosotros compartieron de manera personal con sus monitores, con nosotros, con los misioneros, pastores, lo que pasa muchas veces en vuestras vidas y en nuestras vidas. Y hablando también con Pablo esta semana, decía qué vamos a hacer, qué vas a hablar y cómo podemos terminar este tiempo. Y hablamos de compartir y resumir de la manera que Jesús también resumió toda su vida cuando caminó en la tierra. Hay un pasaje muy conocido que todos vosotros no tenéis ni necesidad de abrir la Biblia. Está en Mateo capítulo 28. A partir del versículo 19, dice este pasaje muy claramente: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced, ¿qué? Haced discípulos. ¿Quién es el discípulo del Señor? ¿Qué es un discípulo del Señor? El Señor no nos envió solamente para venir a anunciar el Evangelio, que la gente tome la decisión por Cristo y vayamos, sino que el Señor nos llamó a ser discípulos. Y quizás uno va a preguntar, ¿cómo puedo llegar? ¿O qué hace? ¿O qué es un discípulo del Señor? Y quizás un resumen podría ser aquel que personalmente conoce a Dios y va tras Jesús apasionadamente, modelando el carácter y las prioridades de Cristo en todos los aspectos de su vida. Quizás si pudiéramos resumir eso, sería un cristiano, un discípulo. Es aquel que está en Cristo, pero también aquel que sigue a Cristo. Vamos a intentar resumir un poco más eso. ¿Qué es un discípulo? ¿Cómo podemos ser como Jesús? Debemos ser como Jesús en su modelo. Entender cómo pudo caminar con Jesús, caminó en este mundo. De la misma manera que Jesús caminó anunciando el Evangelio de Cristo, nosotros también debemos ser. Debemos ser como Jesús en su misión. El propósito de Cristo era claro: venir al mundo y anunciar que el reino de Dios está cerca. Este es el propósito, esta es la misión de Cristo. Pero ¿cuál era el motivo del Señor? El motivo del Señor claramente era hacer la voluntad del Padre. Claramente Él lo tenía. Todo lo que yo hago lo que mi Padre me dice para yo hacer, aun que eso nos cueste mucho. Ser como Jesús es su modelo, su misión, su motivo. Pero también el Señor dice algo muy interesante: debemos ser como Jesús en su método, ¿Y qué ha hecho Jesús? ¿Cuál fue el método que Jesús utilizó? Él ha hecho discípulos. Y yo quiero, junto con vosotros en esta mañana, para concluir esta semana y para muchos de nosotros que estamos aquí esta temporada, yo quiero hablar sobre un tema que va a resumir este proceso en nuestras vidas. Y mientras quiero llamar también a las personas que van a estar sentados aquí a frente conmigo, la Titi, la Sara, la Ruth. Vamos a hacer una pequeña dinámica y va a durar no más que 30 segundos. ¿Estás preparado? La dinámica es la siguiente. Yo te quiero invitar a cambiar de lugar donde tú estás, ¿vale? Siéntate, cambia, levántate y siéntate en un lugar completamente distinto donde tú estás ahora mismo. Atención, 3, 2, 1, cambia. Salta una, cada uno, Titi, aquí. Muy bien, muy bien.
Ahí está. Levanta la mano, por favor, ¿quién no ha cambiado de silla? ¿Quién no ha cambiado de silla? Muy bien, tenemos uno aquí. ¿Quién ha cambiado para un lugar cerca? Bien cerca. Vale, muy bien. ¿Quién ha cambiado para un lugar completamente distinto? Vale, vamos a comenzar aquí. Kenny, ¿por qué has cambiado por un lugar completamente diferente? Porque estaba siguiendo las instrucciones que usted me dio. Muy bien, muy bien. ¿Ha sido fácil, difícil? Fácil. Muy bien, está bien. Muy bien, ¿quién ha cambiado a un lugar muy cerca? Tú, ¿no? Muy cerca. ¿Por qué has cambiado para un lugar muy cerca? Por vergüenza. Por vergüenza. Muy bien. Santiago no ha cambiado de sitio. ¿Por qué no has cambiado de sitio, Santiago? Por pereza. Por pereza. Vamos a hablar sobre eso en algunos instantes. Queridos, quiero compartir con vosotros para que podamos entender algo que también vemos en la Escritura, en el libro de Juan. Obviamente no vamos a poder desarrollar todo el Evangelio de Juan, pero nosotros queremos ilustrar un proceso que podemos ver basado en toda la Escritura, pero en Juan es muy claro, y este proceso se llama las 4 sillas del discipulado, donde nosotros podemos percibir este proceso de crecimiento, y eso debe ser como un resumen para nuestras vidas. Así que si tiene tu Biblia, vamos a abrir en Juan capítulo 15, y podemos mirar en Juan capítulo 15 este proceso, quizás ahí de una manera que muchas veces no nos damos cuenta, pero que la verdad, yo te quiero decir que necesitamos cambiar de silla hoy. E a verdade, a vezes, vai ser incômodo, porque a vezes não queremos cambiar, não queremos que Deus nos mueva donde nosotros estamos. Pero vamos seguir, Juan capítulo 15, a partir del versículo 1 hasta el versículo 16, acompaña conmigo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Vamos al versículo 16. Dice, perdón, a partir del versículo 12 hasta el 16. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo les elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo aquel que pedires al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él os lo dé. Bueno, queridos, queremos ilustrar con estas 4 sillas en este momento lo que pasa con nuestras vidas. Yo quiero decir, así como todos nosotros estamos sentados aquí, yo te quiero decir que el mundo entero está sentado en una de estas sillas aquí. Y yo quiero comenzar por la primera. La primera silla, ela está sola. Tenemos aquí este baby de Titi. Muy bien, Titi. El osito, no, la jirafa. La verdad, querido, esta silla está, me salió portugués, ¿no, Paula? Paula se ríe de mí, ¿no? Muy bien, ahí los portugueses y brasileños le gustaron, ¿no? Esta silla está vacía, porque esta silla, en la realidad, está una persona que está muerta espiritualmente. La Biblia dice que todas aquellas personas que rechazan a Cristo, su mensaje, su evangelio, están condenadas espiritualmente a vivir en un lugar de eterno sufrimiento. Y la Biblia dice que ellos están muertos, separados, completamente separados de Cristo. Y infelizmente te tengo que decir que la mayoría de las personas en el mundo están sentadas en esta silla, a camino del precipicio y de la condenación eterna. Es interesante en el libro de Juan
si te das cuenta, en Juan capítulo 3, vemos la historia de una persona que tenía mucho conocimiento bíblico, conocía las escrituras. Nicodemo, ¿se acordáis de Nicodemo? Era un maestro de la ley, estaba en la iglesia, daba el dízimo, hacía todas las cosas correctamente, venía al campamento y servía también en el campamento. Pero cuidado. Él le preguntó a Jesús, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Que tengo que nacer de nuevo. Por eso, Juan capítulo 1, versículo 12 dice, todos aquellos que lo recibieron y creyeron en él, déles el poder de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Pero es muy interesante que en esta silla vamos a ver por todo el libro de Juan cómo el Señor está retando a las personas. Ven y ve la vida con Cristo. Ven y ve cómo nosotros podemos vivir una vida gozosa en medio de las tribulaciones. Ven y ve. A veces decimos eso en el campamento, ¿no? Ven y ve si el campamento es bueno o no, porque quizás va a ser la mejor semana de tu vida. Y si tú no te has dado cuenta aún, cuando decimos la mejor semana de tu vida, no es porque los juegos son buenos, aunque sean muy buenos. No es porque traemos un grupo de alabanza, no es porque utilizamos la proyección o tenemos un local de reunión que ojalá que fuera así siempre, ¿no? Decimos la mejor semana de tu vida, porque quizás algunos de nosotros llegamos aquí muertos espiritualmente. Pero Dios te quiere elevar a esta segunda silla. Y quizás aquí puedas conocer a Cristo en tu iglesia local o a través de un amigo. Y dice Cristo que todos aquellos que nacieron de nuevo son llamados hijos de Dios. Y aquí tenemos la segunda silla. La segunda silla es la silla que Cristo te llama a dar un paso con Él, a reconocer que Cristo es el Señor y Salvador del mundo. Y entonces nosotros nacemos de nuevo y podemos ver un niño, una niña. Y sabe que espiritualmente hablando, nosotros somos niños que estamos creciendo y fíjate cómo es gracioso cuando vemos un creyente dando sus primeros pasos con el Señor y cargan el osito. Y mira qué hermoso, ¿no? Es tan precioso ver un creyente que está comenzando a conocer a Cristo. Y yo me acuerdo de tantas historias, me acuerdo de un joven que viene de un país que no se puede cambiar de religión. Y me acuerdo que cuando saímos del campamento era como Titi estaba haciendo así, estaba en el coche y este joven decía, Michael, ¿te acuerdas? A esta hora estábamos en la cena. Y entonces dice que andábamos un poquito más en el coche, dice, Michael, ¿te acuerdas de este versículo que habla así, 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 así? Y digo, qué gracioso, qué hermoso. Miramos cómo nosotros crecemos en el Señor de una manera inocente y vamos avanzando con el Señor, pero se te das cuenta, el Señor nos llama a seguirle, pero fíjate, muchas veces somos niños espirituales. Un niño espiritual, él tiene que aprender a caminar con el Señor, tiene que aprender a identificarse con su familia. Así que la familia, el padre, la madre, todo aquilo que podemos aprender a través del pastor, de un discipulador, de la escuela bíblica, entonces vamos creciendo en el Señor, pero no solo eso, un niño también tiene que aprender a comer, y quizás si cogemos un niño a un menor, Titi ya lo sabe seguramente, pero un niño menor, se das un plato de comida, ¿qué hace con el plato de comida? Él va a coger el plato, ¡ah! ¿No? Y va a sacar, ¡ah! Y de aquí a poco se va a enojar con la comida. ¿Sabe que muchas veces no somos como creyentes de esta manera? Cogemos la palabra de Dios y no sabemos qué hacemos. Entonces la tiramos, ¡hey! La palabra de Dios. Y no lo entendemos lo importante que es alimentarnos y comenzar con los primeros principios y aplicarlo en nuestra vida espiritual. Pero quiero decirte algo muy importante. Un niño cuando llega cerca de esta edad, como Titi también, tiene que aprender a limpiarse. ¿O crees que un niño va al baño solo? Sabe, queridos, la Biblia nos dice claramente en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesarmos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos purificar y nos limpiar de toda la injusticia. Yo te quiero decir que hay muchos creyentes que estamos en nuestras iglesias y jóvenes que ya tienen 10, 20, 30 años en la iglesia y no saben perdonar, no saben pedir perdón.
no saben asearse espiritualmente y constantemente necesitan de un padre, una madre espiritual para que le ayude a seguir creciendo y avanzando en la Escritura. Pero después de este proceso, Dios nos llama a un otro proceso, a llegar a esta silla número 3. Y cuando llegamos a esta silla número 3, miramos un joven, una joven, ¿no? Un adolescente más desarrollado. Él ya es mayor, ya puede hacer cosas para el Señor. Él no está solamente dentro de casa, porque quizás la Titi está en casa y sus padres le cuidan y están mirando todo el tiempo. Y muchas veces hay creyentes que somos así, y jóvenes también, que el pastor tiene que estar arriba todo el tiempo a ver lo que va a hacer Santi. Se va acá, y el padre se vuelve loco. ¿Dónde está Santi? No. Comenzamos a crecer, miramos un joven espiritual ya desarrollado, creciendo en el Señor, buscando el Señor. Este joven no está solamente en casa, sino que ya puede coger la tarjeta del papá y por favor puedes ir a un mercado y comprar algo. Así que sale de la casa espiritual y comienza a servir afuera también. Así que en esta silla el Señor no solo nos llama a seguir, sino Él dice lo siguiente, Él llamó a los discípulos y dice, ahora ven conmigo, porque yo os haré pescadores de hombres y te voy a enviar afuera, para que no solamente esté en la casa del Padre, pero que sino también que se vaya al mundo a hacer cosas, a representar a Cristo, a ser un modelo para las personas, a hablar del Señor. No solamente está en casa bajo el cuidado del Padre, sirviendo el Padre, sino que también está cuidando y buscando a aquellas personas que están afuera, va a escuela y está creciendo en el Señor, aunque quizás no llegó a la completa madurez. Sabe, queridos, hay muchos creyentes y jóvenes que viven de campamento en campamento. Y a veces parecemos, si soy muy honesto, a veces parecemos niños que salimos del campamento y dicen, voy a dar un paso, voy a crecer, pero vamos como niños al mundo. Y muchas veces nos enredamos en las cosas del mundo. Y Pablo hablaba sobre esto esta semana. Y nos olvidamos de que el Señor no nos quiere más dar leche espiritual y cuidado con la comida sana para que pueda crecer, ¿no? Sino que necesitamos comer carne. Sino que necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No podemos quedar solamente en Efesios capítulo 4. Necesitas leer el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el 5 y comenzar a te dar cuenta que dice que necesitamos ser sumisos los unos a los otros y Dios comienza a escoger el papel de un padre, una madre, un siervo, uno que sigue y así por adelante. Pero sabe, querido, te quiero decir algo. Muchas veces, y te quiero decir que lo que yo percibo es que muchas veces nuestra juventud se queda aquí. A veces pensamos que somos grandes y que estamos sirviendo al Señor. Y bueno, yo estoy sirviendo al Señor, así que debo ser un discípulo maduro en el Señor. Pero si vas a hablar con ellos, te vas a dar cuenta que aún no aprendió a limpiarse porque tiene un grave problema y un pecado en su vida. Y es que no sabe perdonar. Es que no sabe pedir perdón. O a veces tampoco perdonarse a sí mismo. Y queremos ser más justos que el justo, que es el Señor. Pero Dios nos llama a seguir. La tercera silla, ya somos un joven desarrollado. Y recuerden que Jesús, cuando le llamó a los discípulos, ¿sabe lo que dicen los eruditos? Que los discípulos eran adolescentes, jóvenes, que estaban creciendo en su caminar. Y fíjate, el Señor los envió de dos en dos. El Señor comenzó a utilizarles. Y muchas veces nosotros tenemos muchos prejuicios a utilizar, a servir al Señor. ¿Por qué? El Señor está trabajando con nuestras vidas. Por eso le dice, os haré pescadores de hombres. Y el Señor los envía para que vayáis y que trabajéis para su obra. Pero queridos, la silla número 3 no es el final de la historia. Porque muchas veces nosotros como jóvenes espirituales estamos a veces inconformados con lo que Dios nos da. Y quizás los líderes y pastores que están aquí comienzan a perceber que a veces tenemos creyentes 10, 15, 30 años de iglesia y llega un momento que se aparta del Señor. ¿Por qué? Inconformados con lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Porque no entendieron que tenemos que llegar en esta silla. Esta es la silla
que Juan nos dice claramente, va y deis mucho fruto. Si aquí tenemos un pequeño fruto, una semilla que comienza a florecer, aquí tenemos un fruto y el primer fruto que sale es hermoso, pero a veces no es el mejor. Va a venir mucho más frutos y cuando llegamos a esta silla, miramos un creyente maduro espiritual. Y este creyente maduro, él está aquí, está preparado y él ha acabado de entender este proceso en su propia vida. Y no solamente ha entendido este proceso, sino que tiene un deseo de servir al Señor de una manera completa. Porque no se trata solamente de hacer creyentes que vamos a la iglesia y que desarrollemos nuestro rol. Muchas veces pensamos así, yo soy un buen padre, yo soy una buena madre, yo trabajo, yo proveo para mi familia, educo a mis hijos, ellos están en la iglesia y entonces yo veo que estoy bien, yo hago mis cosas, pero muchas veces hay muchos que dicen así, pero pastor, no me moleste, ¿eh? Me deja aquí, yo estoy bien aquí, no me moleste, no me diga para hacer nada más. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos lo que el Señor quiere. Es lo que Él resumió todo su mensaje en el Evangelio de Mateo. Él le dice, id y hacer creyentes de la iglesia bautista o de los hermanos. ¿Es eso que dice el Señor? Id y hacer discípulos. ¿Sabe cuál es la diferencia del discípulo para las otras sillas? Es que el discípulo, independiente de tener una iglesia o que la música sea guay, quizás no tenga una alabanza como esta, no lo sé. Bueno, yo sé que en Toledo hay una buena alabanza, sí, Señor. Pero quizás hay muchas iglesias que no tienen. Pero muchas veces podemos tener un discípulo que ha entendido que necesitamos hacer otro discípulo. Y invierto mi vida para que pueda volver y perceber que hay personas que están en esta silla, están muertos espiritualmente. Y te recuerdes que cuando tenés vergüenza de hablar de Cristo, yo te quiero desafiar a recordar que esta persona está muerta espiritualmente, que si alguien no le hablar de Cristo, ya está condenado. Pero quizás tú puedas estar aquí y quizás te das cuenta que necesita aprender a caminar. Dice, pastor, pero la iglesia es muy pesado, no me gusta la gente. Bueno, muchas veces tenemos, sí, creyentes rebeldes que no quieren conocer al Señor. Están dispuestos a ir pasar la eternidad con la familia de Dios, pero la familia de Dios en este mundo no quiere estar. Entonces quedamos como niños espirituales. El Señor nos envía para esta silla y esta silla es muy difícil, porque al final dice Michael, pero yo tengo vergüenza de hablar de Cristo, yo no sé cómo hacer, yo no tengo pasos para dar, y dice, pero yo quiero ir para el mundo, pero bueno, entonces damos excusas al Señor para este crecimiento. Pero en este día quiero concluir este tiempo, ya partiendo al final, de recordar que el Señor nos quiere hacer discípulos maduros, que no importa si la iglesia tiene 10, 20 o 2,000 miembros, yo puedo ser un discípulo del Señor. Yo puedo vivir en una iglesia clandestina y ser un discípulo que está haciendo otro discípulo. Y queridos, volvemos a lo que comenzamos. Y aquí una vez más, quiero preguntar a esta joven, ¿qué has dicho mismo? ¿Por qué cambiaste muy cerquita y no has dado paso más? ¿Por qué? Por vergüenza. Sabe que muchas veces nosotros vivimos un evangelio con vergüenza. Así que yo cambio un poquito, ¿no? Me deja aquí, yo hago bien, yo no hago nada malo. Entonces solo doy un pasito para decir que he cumplido la misión que ha dicho el pastor, pero no dispuesto a dar un paso más con el Señor. Y un paso concreto por vergüenza de su palabra. Y entonces llegamos también, quizás en esta tarde, en esta mañana, tú estás aquí y tú has dicho, no, yo no quiero cambiar. ¿Por qué no has cambiado de Cilia, Santiago? Pereza, desobediencia. Por pereza, desobediencia. Y sabe, queridos, tú puedes vivir tu vida de campamento en campamento, de culto en culto, de grupo de jóvenes, de reuniones en reuniones. Pero Dios sigue tocando tu corazón y te dice, cambia, muévete. Dios tiene un plan para tu vida, pero no, yo estoy seguro aquí. Es aquí, no me muevo, porque sabe lá cómo va a ser el cambio, ¿no? Pero ¿sabe lo que Dios quiere de tu vida? Dios quiere de tu vida alguien así como Kenny. Kenny, ¿por qué has cambiado y has dado pasos largos?
Porque estaba obedeciendo las instrucciones. Porque estaba obedeciendo la palabra del Señor. Queridos, en el libro de Juan, el Señor va a nos levar por un proceso de estas 4 sillas y Él va a decir algo muy interesante. Hay personas que están buscando y son buscadores. Están buscando al Señor y están perdidas en el mundo, esperando alguien venga y se levante y venga para anunciar el Evangelio. Son buscadores que están buscando saciar la ansia que tiene en el alma, que solamente Cristo puede dar. Pero después miramos la segunda silla y en Juan capítulo 2, versículo 11, el Señor va a utilizar otro nombre. Él ya no llama estos buscadores a los discípulos, Él va a nos llamar discípulos. Entonces, a partir del capítulo 2, el Señor se identifica con estas personas que Él ama, Él los llama discípulos. Son mis discípulos porque están creciendo en el Señor. No son aún adultos, pero están creciendo en el Señor. Y si vas leyendo el libro de Juan, vas a llegar a Juan capítulo 13. Y se acuerda de lo que habla Juan capítulo 13. Él va a ilustrar y va a llamar a los discípulos de siervos. Porque un siervo sigue al Señor y sirve al Señor. Pero aún más, Cristo nos dejó ejemplo y Él se sentó, Él se agachó en frente a sus discípulos y lavó los pies, porque estaba dispuesto a humillarse para que uno pueda crecer. Pero llegamos a Juan capítulo 15. Volvemos a Juan capítulo 15. ¿Cómo llamó Jesús a sus discípulos a partir de Juan capítulo 15? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llamó? Amigos. Queridos, Dios quiere que todos nosotros lleguemos a ser no solamente discípulos que están siguiendo, no solamente pescadores que son siervos que están sirviendo en sus iglesias, pero el Señor te pide un paso más. Y Él le dice lo siguiente: yo necesito que alguien se levante y esté dispuesto a venir a ayudar a este crecimiento en nuestras iglesias, en nuestra vida espiritual, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Todo el mundo está sentado en una de estas sillas. Mi pregunta para ti es: ¿cuál silla tú estás sentado? Y que el Señor nos pide para que podamos salir hoy por la entrada, la salida de este campamento y decir: Señor, yo quiero ser un amigo y yo quiero alcanzar personas, yo quiero moverme de mi silla para que Dios pueda hacer grandes cosas en nuestras iglesias, en nuestra vida, en nuestra generación. Cierra tus ojos, baja tu cabeza. Yo te quiero invitar a que tú ores al Señor. Y quizás el Señor está te pidiendo algo muy incómodo en esta hora, muy incómodo. Dice, ¿vas a quedarte sentado en esta silla? ¿Vas a quedarte ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo quizás un buscador? No sé si hay buscadores aquí que están buscando entender el sentido de la vida. Eres un buscador y te quiero decir, solo hay una solución para ti: que te arrepientas de tus pecados, para que puedas nacer de nuevo, nacer en el Señor. Quizás esta es la decisión que Dios te pide y es incómodo, pero ¿cómo va a ser, Michael? Bueno, Dios te pide, pero Dios te va a amar. Quizás hay muchos en esta sala y yo quiero decir que estadísticamente la gran mayoría somos niños espirituales, pero Dios te quiere enseñar de que Dios perdona tus pecados. Dios te ama, Dios ya te perdonó. Pare de luchar, pare de querer ser más justo que aquel que es justo. Límpiate de tus pecados para que tú puedas crecer en el Señor. Quizás tú eres un adolescente espiritual. Estás ahí intentando salir de casa, pero no sabes para qué, sino para divertirte. Dios te quiere enviarte para este mundo como un objeto santo y preciso para que muchos escuchen de su evangelio. Quizás tú me dices: Michael, yo ya estoy haciendo todo eso. Yo ya hago, yo ya voy a la iglesia, pero como aquel joven rico, él decía: va, da todo al Señor. Olvídate de buscar la iglesia perfecta, en que el pastor que te gusta,
el amigo que va contigo, que concuerda con lo que concuerdas. Dios te quiere hacer un discípulo. Dios te quiere decir un amigo, un joven maduro en el Señor, que está dispuesto a invertir su vida para que otros puedan conocer este evangelio. Señor, muévenos de nuestra silla espiritual. Saca nuestra inconformidad, Señor. Que podamos salir de este campamento resolutos en seguirte, porque queremos ser, Señor, amigos, como dice tu palabra. Queremos ser tus amigos, Señor. Ayúdanos, denos pasos en nuestra vida para que podamos ayudar a otros a ser un discípulo y a ser otro discípulo para ti. Señor, utiliza nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.